Física 1, cantidades físicas y unidades de medida. Problema 1.1. El problema dice lo siguiente. El hierro tiene la propiedad de que un volumen de 1 metro cúbico tiene una masa de 7.86 por 10 a la 3 kilogramos. Esto implica que, y el problema lo remarca entre paréntesis, que la densidad del hierro es igual a 7.86 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Esta unidad de medida, si recordamos un poco, es compuesta y es la definida para la densidad, masa sobre volumen. Si se desean formar cubos y esferas de hierro, dice el problema, entonces determine dos incisos: A, la longitud del lado de un cubo de hierro que tiene una masa de 200 gramos, y B, el radio de una esfera sólida de hierro que tiene una masa de 200 gramos. Comenzamos con la solución del problema. Vamos a abreviar, vamos a decir solución y lo abreviamos de esa forma, sol. Comenzamos con el inciso A y debo decir lo siguiente. Cuando estamos resolviendo problemas de física y en la medida de lo posible, es muy recomendable realizar una gráfica que nos ayude a visualizar el problema. En este caso vamos a realizar la gráfica de un cubo. Según el problema, el cubo enteramente hecho de hierro. Y lo que deseamos hallar es la longitud del lado del cubo. Por supuesto, si estamos hablando de un cubo, sabemos que todos los lados tienen la misma longitud L, a determinar en este caso. Ahora bien, el problema básicamente dice que 7.86 por 10 a la 3 kilogramos de masa de hierro están contenidos en 1.00 metros cúbicos de este material. Por lo tanto, 200 gramos de hierro, ¿en qué cantidad de volumen estará contenido? Es la incógnita. Esto de aquí es la incógnita parcial. ¿Y por qué digo que es incógnita parcial? Porque el volumen del cubo está determinado por el lado del cubo elevado al cubo, valga la redundancia. Entonces, si yo determino el volumen del cubo, voy a poder dar con el lado del cubo, que es lo que quiero, ¿verdad? Ahora bien, continuando con la solución del problema, notamos aquí que tenemos un problema de proporcionalidad directa, es decir, a mayor masa de hierro, mayor va a ser el volumen. Es una proporcionalidad directa, un problema de proporción directa. Si recordamos un poco la regla de tres simples, que es una regla que nos ayuda justamente a tratar o a resolver problemas de proporcionalidad, en la cual tres valores son conocidos y un cuarto a determinar, armamos la igualdad. 7.86 por 10 a la 3 kilogramos sobre 1 metro cúbico es igual a 200 gramos sobre el volumen del cubo a determinar. Ahora bien, si consideramos este cociente, solo los números, la división de 7.86 por 10 a la 3 entre 1 es desde luego 7.86 por 10 a la 3. Y la unidad de medida es kilogramos sobre metro al cubo. Esto de aquí, y en el problema mismo lo refleja entre paréntesis, es la densidad del hierro. Ahora bien, desde el punto de vista de la física, la densidad de hierro o la densidad de cualquier material es una propiedad del material que permanece constante independientemente de la cantidad del material de la que se esté hablando, ¿no? Es decir, yo puedo tener una masa muy grande de un determinado material y este tiene una densidad. Si tomo una pequeña fracción de este material y lo aparto y considero su densidad, pues esta va a seguir siendo la misma que para la masa grande. Es constante.
Y desde ese punto de vista de la física, también puedo notar que esto de aquí se trata de una proporción directa, porque el cociente siempre va a ser una constante. Y es directa porque crece en proporción al cociente. Ahora bien, planteada la ecuación, estamos hablando de esta igualdad, ya lo único que me falta es resolver para el volumen del cubo, que es mi incógnita parcial. Despejamos entonces volumen del cubo y tenemos 200 gramos multiplicado por 1.00 metros al cubo sobre 7.86 por 10 a la 3 kilogramos. Pero ahora debemos hacer un pequeño paréntesis y notar lo siguiente, y lo vamos a resaltar. Aquí la unidad de medida es el gramo, aquí es el metro cúbico y aquí es el kilogramo. En todo caso existe una inconsistencia entre estos dos, porque ambos refieren a unidades de medida de masa, kilogramo y gramo. Ahora bien, siempre que estamos trabajando con ecuaciones físicas debemos procurar operar en un solo sistema de medidas. Puede ser el británico, puede ser el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, o puede ser, y de hecho así va a ser de aquí en adelante, el sistema internacional, salvo que se indique lo contrario, MKS. Si recordamos el video anterior, estamos hablando de metros, kilogramos y segundos. Debemos trabajar siempre dentro de esas unidades de medida. No podemos incorporar o mezclar gramos con kilogramos. Vamos a, repito, trabajar con el sistema internacional. Entonces, cualquier unidad o cualquier cantidad referida a masa debe estar en kilogramos. Y para conseguir este objetivo voy a utilizar o multiplicar el lado derecho de esta igualdad por un factor que me permita convertir estos gramos en kilogramos. ¿Y cuál va a ser este factor? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Muy bien, pero ¿qué hemos hecho aquí? Hemos multiplicado solo el lado derecho de la igualdad. Aparentemente hemos hecho un cambio que no parece correcto, pero en realidad sí lo es. ¿Por qué? Por convención, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Ahora bien, si estos 1000 gramos pasan a dividir, es decir, un kilogramo dividido entre 1000 gramos, esto desde luego va a ser 1. Entonces, en definitiva, el factor aquí entre paréntesis es 1. Estoy multiplicando este cociente por 1. Por lo tanto, no estoy afectando la expresión porque 1 es un neutro para la multiplicación. Si recordamos un poco las propiedades de los números, yo puedo multiplicar a cualquier valor por 1 y este sigue manteniéndose sin alteración. Se sigue manteniendo sin alteración. Es una operación totalmente válida. Ahora, si observamos un poco, tenemos gramos en esta parte como numerador y gramos como denominador. Entonces se simplifican. Tenemos kilogramos aquí como denominador y aquí como numerador se simplifican. Entonces como unidad de medida solamente me ha quedado el metro al cubo. Y este es un buen punto de referencia para saber si vamos por buen camino o no. Estamos refiriendo o hablando sobre volumen del cubo. Y en el lado derecho de la igualdad tenemos como unidad de medida el metro al cubo, que define al volumen, a la unidad de medida de volumen. Por lo tanto, estamos por buen camino. Ahora continuamos haciendo operaciones. Lo último que nos queda ya es solamente calcular el volumen del cubo. Entonces esto es 200 multiplicado por 1 multiplicado por este 1. Todo eso lo vamos a dividir entre 7.86 por 10 a la 3 multiplicado por 1000. Entonces usamos paréntesis,
2.86 por 10 elevado al cubo, y esto multiplicado por 1000. ¿A qué es igual esto? 2.54 por 10 a la menos 5. Ahora, noten aquí que en un resultado en una calculadora nos van a dar muchos números decimales, es decir, muchos valores detrás del punto decimal. Digamos que, ¿cuál es el criterio para seleccionar o para decir, bueno, mi resultado va a tener una determinada cantidad de números después del punto? Para este caso recomiendo que se lean los primeros capítulos del libro de física, de cualquier libro de física, en el cual se incluyan como tema las cifras significativas para representar resultados. Y bueno, recomiendo yo encontrar esto en el primer capítulo del Física Universitaria de Szymanski, el volumen 1. Ahora bien, la cantidad de cifras significativas no debe ser mayor a la cantidad en esta expresión que tenga menor cifras significativas. Es decir, selecciono aquel número que tenga menor cantidad de cifras significativas, y el número de esas cifras significativas va a ser igual al número de cifras significativas que tendrá nuestro resultado. Aquí tengo 1, 2, 3 cifras significativas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Entonces el menor número de cifras significativas posibles que puede tener mi resultado es 3. Voy a seleccionar entonces solo 3 números, 3 cifras significativas en el resultado de la calculadora. Entonces voy a colocar que el resultado es de 2.54 por 10 a la menos 5. Vamos a colocar aquí volumen del cubo, por lo tanto es igual a 2.54 por 10 a la menos 5 metros al cubo, y este es el volumen del cubo. Pero recordemos que este es nuestro resultado parcial, porque finalmente el volumen del cubo no es nada más que la longitud del lado del cubo elevado al cubo, y es lo que nos interesa a nosotros. Ahora bien, despejando el L, tenemos raíz cúbica de metro al cubo, y calculamos esto. Tenemos 2.54 por 10 a la menos 5, y calculamos la raíz cúbica de esto. El resultado es de 2.94 vamos a colocar 0.0293 0.0293 metros. Aquí raíz cúbica con metro al cubo, pues el índice de la raíz 3 se va a ir con la potencia de m, y me va a quedar solo como unidad m de metros. Y de hecho es consistente porque estamos hablando de longitudes. Entonces la unidad de medida tiene que ser de longitudes, metros. Ahora bien, noten aquí que solo estamos tomando 3 cifras significativas, 1, 2, 3. Y esto equivale a 2.93 centímetros. Hasta aquí tengo la primera incógnita del inciso A. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B, la solución del inciso B básicamente es la misma, es decir, los pasos a seguir son similares. Les recomiendo realizar la gráfica. Tenemos una esfera
una esfera dada. Esta esfera tiene un radio, se llamará este R, y es justamente este radio el que nos interesa encontrar ahora. Ahora bien, otra vez planteamos lo siguiente. Si 7.86 por 10 a la 3 kilogramos de hierro están contenidos en un 1.0 metros cúbicos de hierro, en 200.0 gramos o 200.0 gramos de hierro, ¿en qué cantidad de volumen de la esfera estará contenida? De una esfera. Nuevamente estamos tratando con un problema de proporcionalidad directa. Entonces armamos la ecuación que conocemos. Tenemos 7.86 por 10 a la 3 kilogramos. Noten ustedes cómo los pasos son similares al anterior. Esto es así. Gramos, volumen de la esfera. El volumen de la esfera, otra vez, es mi objetivo parcial, porque el volumen de la esfera es 4/3 pi por el radio al cubo, y lo que yo quiero determinar es justamente este radio, ¿verdad? Ese radio es el que me interesa. Nuevamente despejamos volumen de la esfera. Esto va a ser igual a 200.0 gramos multiplicado por 1.0 metros cúbicos, 7.86 por 10 a la 3 kilogramos, y procuramos trabajar en el sistema internacional MKS. Para esto multiplicamos por el factor. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Realizamos las simplificaciones correspondientes, gramo con gramo se va, kilogramo con kilogramo, y el volumen de la esfera no va a ser muy diferente al volumen del cubo en el inciso A, puesto que si observamos volumen del cubo y la expresión numérica a calcular es igual a esta, ¿verdad? Es igual a esta expresión. Entonces para el resultado que teníamos era de 2.54 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ahora bien, aquí viene el cambio. Aquí se diferencia del anterior ejercicio. El volumen de la esfera es de 4/3 de pi por el radio al cubo. Y esto es igual a 2.54 por 10 a la menos 5 metros al cubo. Entonces de aquí despejamos R al cubo. Esto va a ser igual a 3/4, o podemos poner 3 por 2.54 por 10 a la menos 5 metros al cubo sobre 4pi. Finalmente el radio va a ser igual a la raíz cúbica de 3 por 2.54 por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre 4pi. Debemos entonces calcular aquí la incógnita. 2.54 por 10 a la menos 5, todo esto multiplicado por 3 y todo esto dividido entre 4 por pi. Cerramos el paréntesis, decimos a que es igual esto, y finalmente sacamos la raíz cúbica. Nuevamente observamos la cantidad de cifras significativas. Estas de aquí no se consideran como
cifras no se consideran para las cifras significativas el 3 y el 4 porque son constantes. Aquellos que son datos sí se consideran para las cifras significativas, como en este caso el volumen de la esfera, que es 2.54, tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Este valor de pi que hemos utilizado en la calculadora y hemos visto tiene una cantidad de cifras significativas muy grandes, pues no se considera, porque si estamos hablando de multiplicación y división en cifras significativas, se debe tomar para el resultado aquel valor que tenga el menor número de cifras significativas, en este caso 3, 1, 2, 3. El resultado entonces que vamos a tomar va a ser el de 0.0182. 0.0182 metros. Ahora bien, esto equivale a 1.82 centímetros. Y con esto terminamos el problema, porque este sería el radio de la esfera de hierro cuya masa es de 200 gramos.